Estado crítico en este momento. Recordemos que en el día de ayer fue intervenido quirúrgicamente por una afección cardíaca. Jonathan Díaz entonces nos va a poner al tanto de este informe médico. Jonathan, adelante, ¿qué tal? Buenos días, cuéntanos cuál es la situación del senador Alejandro Navarro en este momento. Un saludo a todos los invitados en el estudio y también a Julio César y a ti, Montserrat. Gracias por esta invitación, lamentablemente, para tener que informar una situación muy grave de salud que está enfrentando el senador Alejandro Navarro, quien fue intervenido hace más de 24 horas. Aún se encuentra en la unidad de cuidados intensivos aquí en el hospital de Las Higueras de Talcahuano. Ha sido sometido a una operación de más de 5 horas, la cual hasta este momento no ha representado ninguna mejoría. Por lo tanto, estamos aquí a la espera de cómo pueda evolucionar. Las operaciones de esta naturaleza suelen tener un periodo de espera largo, pero cada hora que avanza también representa un riesgo más alto. Es que te quería preguntar, Jonathan, efectivamente las operaciones cardíacas son complejas, pero esta era una situación que se esperaba dentro de las horas siguientes de una operación, de una intervención quirúrgica de este tipo, o efectivamente se ha ido agravando, ha sido más grave la situación de lo que podían prever los médicos. Montserrat, en general los pacientes son distintos y cada uno, dependiendo de la gravedad de la afección, tienen una recuperación distinta. Algunos pueden despertar a las siguientes horas luego de la operación, pero generalmente se tratan de 48 horas de críticas que llaman los médicos, y por lo tanto se ha mencionado de que el pronóstico es reservado mientras él no despierte y no podamos saber cuál es su evolución, si se ha recuperado de manera adecuada. Entonces, hasta este momento la situación sigue siendo crítica, y en la medida que avancen las horas se aumenta la espera también, pero también el riesgo es más alto. Jonathan, ¿y él no ha despertado? No, Julio César. Para que la gente para que lo entiendan en sus casas, ¿el senador no ha despertado de la operación? Así es, Julio César. El senador venía trasladándose de Santiago hacia nuestra región, hacia Concepción, y camino acá finalmente tuvo un fuerte dolor en su pecho y en su brazo izquierdo, lo que lo llevó a ir a la asistencia pública en Chillán, en donde inmediatamente lo derivaron hacia Talcahuano, hacia el Hospital Las Higueras, que corresponde al centro de alta complejidad que le corresponde a la región del Ñuble. Ante eso, él estaba completamente consciente. En ese momento él me llamó, me dio las instrucciones que eran necesarias para el proceso. No teníamos claridad respecto a su situación, pero llegando a Talcahuano, el equipo de cardiología le hizo una evaluación de emergencia y inmediatamente lo intervinieron. Es una operación de entre 4 y 5 horas que finalmente se realizó en el hospital, lo cual después de eso él no vuelve a despertar, aun cuando se nos informa de que se agravó durante la mañana, luego se estabilizó y hoy día no ha presentado grandes mejorías, algunas leves mejorías respecto a la unidad de cuidados intensivos, pero sigue conectado, por ejemplo. Bueno, justo se corta la transmisión. Mira, yo leí harto informes sobre esto, nunca supe si él manejaba o le iban manejando. Cuando le viene el dolor al pecho y al brazo, él va pasando por Chillán, digamos, ¿no? Esa parte nunca me quedó tan clara si él era el que iba conduciendo el vehículo o lo llevaban. Pero lo cierto es que venía de Santiago a Concepción y ahí él tiene que parar en Chillán, ahí le dan la primera atención y ahí lo mandan de urgencia precisamente al Hospital Higueras de Talcahuano. Toda la intervención y donde está el senador Navarro es en Talcahuano, en el Hospital Las Higueras, conocido centro hospitalario de la 8ª región. Vamos a dejar esto hasta acá, vamos a tratar de contactarnos de nuevo con Jonathan y con la gente que esté informando sobre la salud del senador Navarro. Nos contactamos ahora con nuestro panel, que ya había sido presentado. Se nos tiene que unir Guillermo Ramírez, es el que nos falta. Estamos tratando de hacer toda la tecnología para que Guillermo esté con nosotros, el diputado, y ya lo vemos en pantalla. Partimos con Francisco Vidal, que es el menos de la casa, digamos, ¿no? Todos los demás están siempre en el programa. Francisco está habitualmente
en otro lado. ¿Cómo está, Francisco? ¿Todo bien? Muy bien usted. Un agrado tenerlo acá. Muy buenos días, ciudadanos. Muy buenos días, ciudadanos. Un saludo a Moreira, a la futura senadora por O'Higgins y también al diputado Ramírez. Ahora tiene que ir a todos los canales, como es candidato presidencial, no puede ser exclusivo de uno, por cierto. Tiene que hacer la pega por todas partes, Francisco. Monse, soy Bueno, yo sé que es pero lo dijo abiertamente, sin complejo. Y yo me preguntaba, ¿de verdad le dan ganas de ser presidente de la República frente a la situación que está viviendo Chile? Y yo pensaba... No me lo tire para abajo tan temprano. Juan. No, pero es que no lo asuste, no lo asuste. Hay que tener, a ver, es que digamos, tan bien. A ver, usted va a tener que enfrentar, si es que fuese presidente, el tema de las jubilaciones. 4 millones de chilenos fuera de la AFP, 4 millones de chilenos y más que van a necesitar plata del Estado. ¿Cómo se enfrenta lo que viene? ¿Cómo se enfrenta lo que viene? Porque todo hace ver que el retiro del 10% va a ser aprobado en el Senado. Pero finalmente, en 4 años más, ¿con qué dinero el Estado de Chile va a enfrentar la situación de la necesidad imperiosa de jubilaciones en nuestro país? Te contesto brevemente, Monse. Con respecto a la primera interrogante, porque uno se mete en las patas de los caballos y los potros y las yeguas en el peor momento. Bueno, para eso estamos nosotros, para los peores momentos. ¿Cómo hacer solamente para los buenos momentos? Esa es mi primera respuesta. Y la segunda, yo creo que el sistema fracasó rotundamente, el sistema de AFP. Y el mejor ejemplo, es que la tasa de reemplazo es de un 38%. Para hablar en castellano, para la gente que nos está mirando. Se nos prometió una tasa de reemplazo del 70%. Es decir, que la primera pensión fuera el 70% del último sueldo. Hoy día la tasa de reemplazo es 38%. O sea, la primera pensión es un 38% del último sueldo. Con esa constatación no te queda otra que cambiar el sistema. Y es lo que está hoy día, lamentablemente hace meses, en la Comisión de Trabajo del Senado, donde la propuesta de la oposición cambia el sistema. No es que lo adorne con una guirnalda, no, lo cambia. Así que el desafío que tú planteas para todos nosotros es un nuevo sistema previsional que asegure una pensión mínima mucho más elevada que hoy día, que son solo 165.000 pesos, que te garantice obviamente la capitalización individual, que te garantice el aporte del empleador del 6% y que obligue al Estado a incorporarse como tercera pata de este sistema nuevo. Alejandra Sepúlveda, vamos compartiendo. ¿El sistema que usted propone implica supervivencia en parte de la AFP o no? Bueno, primero saludar al ciudadano Pancho Vidal, que no lo veía hace tiempo. Un abrazo televisivo y a todos, ¿no es cierto?, el panel. Decir que sí, que nosotros pensamos que hay un sistema mixto y en la oposición yo creo que tenemos cierto grado de concordancia en esto. O sea, primero lo que tiene que ver con esta pensión básica garantizada y la posibilidad de crear, ¿no es cierto?, un segundo piso con capitalización individual, ¿no? y con todas las otras fórmulas, ¿no es cierto?, de ahorro. Pero hoy día es insostenible, ¿no es cierto?, la reforma que está en el Senado, porque nosotros lo hemos dicho en todos los tonos, o sea, y es un fracaso evidente. El tema de capitalización individual a través de la AFP con este 10% ha sido un fracaso. Entonces lo que propone el gobierno de aumentar este 6%, pero de ese 6%, 2 vuelven a ir al sistema fracasado con este 12%, 2 iría seguro y 2 recién irían a reparto. Entonces estamos volviendo a repetir error tras error a partir de la propuesta del gobierno. Entonces nosotros creemos que tiene que haber una pensión básica garantizada, efectivamente mixta, con una capitalización en segundo piso, pero el gobierno no quiere entender hoy día, ¿no es cierto?, que aquí tenemos que reemplazar este sistema por otro con una estructura y un financiamiento absolutamente distinto. Y cuando estamos hablando del retiro del 10% y dice, mire, no queremos que este retiro ocurra porque vamos a bajarle, ¿no es cierto?, las pensiones, pero ya está bajo. Y no solo es un 38%, ahí, Pancho, es mucho menor que el 38%. Hoy día los estudios dicen
Claro, que es mucho menor. Y cuando tú dices, mira, son alrededor de un 30%, y cuando tú haces el análisis hacia las mujeres, no llega a ser el 28% la tasa de reparto, o sea, la tasa de reemplazo. Entonces, el sistema está fracasado y no entendemos aquí que lo que estamos haciendo con esta nueva reforma es seguir aumentando porcentaje a ese fracaso. Ese es el planteamiento que nosotros estamos haciendo y el gobierno no nos escucha, ni siquiera nos da la oportunidad, Julio César Montserrat, de plantear lo que estamos pensando. Bueno, en algún momento van a tener que conversar sobre este tema, pero yo quería conversar con el diputado Ramírez. Diputado, se acaba el IFE, se empieza a pagar el FOGAPE. Hay muchas empresas e instituciones que no pueden funcionar todavía, ni hablar de, por ejemplo, en los centros gastronómicos, etcétera. Hay muchas ciudades todavía en cuarentena o que están en fase 1 o 2. ¿Se acabó la pandemia para el gobierno? ¿Cómo seguimos adelante? Porque hay mucha gente asustada, hay mucha gente con incertidumbre hoy día viendo este programa. ¿Qué le podemos decir a todas estas personas que nos están viendo en Valdivia, en Concepción, en Osorno, en Puerto Montt? ¿Qué le podemos decir, por ejemplo, para no ser tan centralistas? Sí, bueno, Julio César, solamente una palabra respecto al tema pensiones. Acá al menos estamos todos de acuerdo en que tiene que haber una parte de solidaridad y que tiene que haber una parte de capitalización individual. Eso es una buena noticia porque significa que no estamos tan lejos. Yo soy de la idea de que la solidaridad se hace con impuestos, porque los impuestos los pagan los más ricos. Alejandra y Pancho son de la idea de que la solidaridad hay que hacerla con el sueldo de los trabajadores, que generalmente son de clase media, los más ricos no imponen. Ahí tenemos una diferencia. Ellos creen que parte de la cotización debe ir a un pozo que no es de nadie, o sea, si hubiera un retiro del 10% uno no podría sacar esa plata. Yo soy de la idea de que todo lo que los trabajadores ganan vaya a sus ahorros personales, cosa que si se vuelve a aprobar un retiro del 10% puedan sacar esa plata y no se quede en manos de los políticos o de nadie. Sobre el tema de que tú estás planteando, Julio César, el IFE se va a alargar hasta el momento que sea necesario. Las leyes no pueden tener un efecto, este tipo de leyes o de bonos no pueden ser indefinidos. Uno no puede en la ley decir que se va a entregar un bono todos los meses de emergencia, digamos, sin poner un plazo. Entonces, efectivamente, ahora se acaban los plazos del IFE y también del FOGAPE. Pero yo ya conversé con el gobierno respecto al tema del FOGAPE. ¿Ya? Y me dijeron que va a haber un segundo FOGAPE. Y respecto del IFE, bueno, esto lo sabe Alejandra, Iván y Pancho, porque el gobierno ya lo ha dicho públicamente. Pero se va a tener que empezar a pagar el FOGAPE 1, porque sacar un segundo FOGAPE para pagar el primer FOGAPE no tiene ningún brillo. La bicicleta. ¿Qué es lo que va a pasar con la cuota, digamos? Lo que pasa es que van a haber personas, obviamente que el objetivo es poder ayudar, poder extender el beneficio a más pequeñas empresas o a empresas que en algún minuto no estaban en lugares con cuarentena y hoy día sí, pero efectivamente van a haber empresas que van a sacar el segundo FOGAPE para pagar el primero, o parte del segundo FOGAPE para pagar el primero. La ley lo va a permitir. Es mucho mejor, Julio César, que la ley lo permita que no lo permita, evidentemente. Entonces, obviamente que es una bicicleta, pero estamos en una situación en la que tenemos que sobrevivir hasta volver a la normalidad. Esa es un poco la lógica. Y como te digo, se va a ampliar el IFE, que a mí me parece que es importante, que es algo que todas las fuerzas políticas, la oposición también lo han pedido. Y no nos olvidemos que hoy día en la Cámara de Diputados, en la sala, se vota la ley de presupuesto, se vota en general. En el presupuesto hay más de 2.000 millones de dólares, que es un chorro de plata, es una cosa monstruosa, más de 2.000 millones de dólares enfocados solamente en la generación de empleo. Es una ayuda para que se generen empleos, es un subsidio al empleo, que finalmente es la política pública más importante para poder ayudar a las familias cuando estamos en la mitad de una crisis económica. O sea, se estaría anunciando oficialmente ya que se alarga el IFE, ¿no? Eso es lo que nos cuenta. Se alarga el IFE y va a haber un segundo FOGAPE. Y hoy día se está aprobando los más de 2.000 millones de dólares para subsidio al empleo. Son tres buenas noticias. Evidentemente que sería mucho mejor no estar en crisis económica, pero son tres buenas noticias para paliar los efectos de la crisis. Senador Moreira, Puerto Montt en rebeldía, publica el diario Publimetro, aquí lo estoy leyendo, publimetro.cl. Puerto Montt en rebeldía, prepara la apertura del comercio, le guste a quien le guste, en plena cuarentena. Esta cuarentena no da para más. Ha fracasado, afirmó el alcalde de
Puerto Montt, la verdad es que Iván Moreira, usted representante por allá. Ayer tuve la oportunidad de conversar con la Sociedad de Empresas del Biobío, con Humberto Miguel, su presidente. Concepción no da para más. Incluso ellos acusan que la capital, que Santiago ha hecho traje a medida para sus políticas, que han cambiado la ley para que en fase 3, en Providencia, en Vitacura y en Las Condes se abrieran las terrazas, y cuando Concepción estuvo en fase 3 no se podían abrir las terrazas. Entonces dice, acusan incluso a la gente de regiones que hay un traje a la medida para Santiago de Chile, para la capital. Iván Moreira, le damos la palabra. Bueno, en primer lugar decir que lo que es mi región de los lagos está viviendo una situación gravísima. Usted ve que continúa la cuarentena en Puerto Montt, en Osorno, en Chonchi, en Chiloé, en Los Muermos, y estamos viviendo una situación muy compleja que eso ha llevado a la desesperación. Yo he conversado con el alcalde, que tenemos diferencias políticas con el alcalde Gerboy Paredes, pero hemos podido trabajar juntos en hacerle una serie de propuestas al gobierno. Fíjese usted que con respecto a la cuarentena, con respecto a las personas detenidas por cuarentena y por toque de queda, 17.000 personas en la región de los lagos, más que Santiago, porque lamentablemente no se ha podido fiscalizar debidamente, porque suceden cosas que generan este mal ambiente. El alcalde a mí me ha dicho que no es su interés desafiar al gobierno, no es su interés de generar problemas al gobierno y a la comunidad, ni pasar a llevar la ley. El alcalde Gerboy Paredes de la región de los lagos, él me ha manifestado que no es su intención. Vamos a tener una serie de reuniones con el gobierno para buscar solución, pero fíjese de que en la región nuestra, especialmente Puerto Montt, es una zona donde en Chile hay mayor cantidad de testeo. El 50% de las personas son aproximadamente asintomáticas. Se vive una situación distinta. Entonces yo le pongo este ejemplo, y esto en ningún caso significa generar divisiones ni menos de lucha de clases. Pero le voy a colocar un solo ejemplo. Una librería chiquitita en Puerto Montt está cerrada. En cambio el supermercado está abierto. Y dentro del supermercado hay una librería. Lo pongo con este ejemplo. Entonces no puede ser que haya, no sé si un trato distinto, porque sería injusto usar esa palabra, pero aunque las cifras no den, pero yo creo que ya no da para más nuestra región. Vamos para el cuarto mes. ¿Qué? Cuarto mes. El gobierno debiera generar también algún tipo de incentivo o un beneficio para la gente que está en cuarentena, porque es distinto. Entonces usted se dará cuenta que es molesto para mi región, para más de 450.000 habitantes que están hoy día en cuarentena, ver que aquí en Santiago soluciones. Perdón, senador, soluciones, porque resulta que ayer la gente de Concepción, la gente de Concepción ayer acusa y dice, oye, aquí hay un traje de medida para Santiago y para las comunas de Santiago. Se cambió el 591, no me acuerdo porque ya estoy más viejito, pero el no sé qué, para las comunas y nosotros nos prestamos para el circo porque fuimos con Lavín, con todo, a abrir la terraza, todo, y resulta que cuando Concepción estaba en zona 3 no se podía abrir la terraza. Entonces ellos cerrados. Entonces las cosas van cambiando para algunos, pero ellos dicen, entonces, soluciones. Hay que localizar quizás las medidas, la realidad de Concepción, de Puerto Montt, de los gastronómicos de Concepción, quizás tiene que ser revisada por una entidad, poner coordinadores locales para que las realidades sean, de una otra forma, las realidades de cada región sean vistas de una manera diferente y no esta cuestión de que... Hay que soltar, pero tampoco las medidas se tienen que tomar bajo presión. Yo creo que la próxima semana, en definitiva, porque ya no da para más, hay que levantar, sea como sea,
porque aquí tampoco se trata de manejar los números, existe una metodología, pero ya nos dimos cuenta que las cuarentenas cumplen objetivos, pero cuando ya pasan los 2, los 3, los 4 meses, sí, vamos pimponeando. Vamos pimponeando. Francisco Vidal, y yo lo vuelvo a poner, si usted estuviera en el gobierno, candidato presidencial, ¿hay que levantar cuarentenas? Porque las cuarentenas... No, pues. No, pues la cuarentena no... ¿Y Puerto Montt qué hacen? Es que Monse. La cuarentena tiene una base científica de la autoridad sanitaria. Lo que sucede... paréntesis. Estamos en primavera. Todos con polera, camisa. Pero la pandemia sigue, pues. Pero en Chile ahí las cifras están mejor que en Estados Unidos, que está empezando el invierno, y en Europa, ¿para qué decir? Entonces, uno dice... Montserrat, se aprovecha el verano o la primavera, que al parecer bajan los contagios. Y se da un respiro al área turística, a Puerto Montt. Hay una manifestación ayer en Pucón que sacaron las camas para afuera de los hoteles porque están hasta acá. Usted dice que sigamos con cuarentena. No, yo digo que hay que cuidarse aunque parezca que estamos combatiendo el bicho. Ahora, yo creo que hay que tener flexibilidad. El ejemplo que colocó el senador Moreira me hace sentido. ¿Sí? O sea, la librería en la calle no puede abrir y la librería dentro del supermercado puede abrir. O lo que dice Julio César. Yo no sabía que en Concepción, en el grado 3, no se permitió lo que se permitió en Las Condes. Esas son medidas paliativas. Pero tenemos que seguir cuidándonos para evitar ser España, Francia o Alemania, Francisco, en abril-mayo. Francisco, es que lo que pasa es que, por ejemplo, la gente de las regiones de provincia, disculpe que me ponga regionalista, está súper organizada. Está súper organizada. Y ellos dicen que tienen protocolos para poder abrir con familias, en lugares, todo. Pero que nadie lo escucha. No han conseguido una reunioncita con el ministro, una sola. No han conseguido una reunión con la autoridad. Entonces, Alejandra, también genera impotencia cuando ellos ven esta tremenda desigualdad que hay en el trato, por lo que haya sido, porque ha ido cambiando, porque puede haber explicaciones, cambió después el artículo, no sé. Pero ellos se sienten muy disminuidos y no tienen la posibilidad de llegar a la autoridad. Mira, absolutamente. Yo vivo en la provincia, en O'Higgins, en la provincia. Y nosotros, todo lo que hay que hacer, hay que preguntarlo a Santiago. Absolutamente todo. Entonces, por ejemplo, te doy un ejemplo que para nosotros es brutal. La gente nuestra, los temporeros y temporeras, que no tienen restricción para salir a trabajar, ¿no es cierto?, tienen que hacerlo a través de sus bicicletas. Lo hacen en bicicleta. Pues todo lo que tenía que ver con la venta de bicicletas, recauchaje de bicicleta, y todo eso estaba cerrado. Y el medio de transporte más importante era ese. Entonces tú dices, aquí no hay ni una mirada desde la región y desde la provincia, ni una. Y tú dices, muy bien, en etapa 3 se abren todo para Santiago y uno ve la tremenda injusticia cuando ustedes se ven en Santiago abriendo todas las cosas y uno en provincia no pasa absolutamente nada. Entonces tiene que haber una mirada regionalista y una mirada local, porque ¿sabes qué? Nos sentimos interdictos. Los de regiones nos sentimos absolutamente... Diputada, ¿y con quién habla usted? Que no tenemos opinión, que no tenemos capacidad de colocar ideas sobre la mesa. No la tenemos. Claro, porque estas decisiones se toman acá. ¿Quién es su interlocutor válido? ¿Con quién ha podido hablar por teléfono, tocar la puerta para decir lo que está diciendo? Con los seremis de salud, si es que te contestan. Y los seremis de salud, si es que te contesta, te dice, mira, ¿sabes qué? No sé lo que va a pasar porque viene de Santiago. Uno pregunta, mira, ¿cuánto nos vamos a demorar en la cuarentena, por ejemplo, en San Vicente, Tahuatahua? Entonces, ¿sabes qué? No sabemos por qué. Digo, oye, por favor, hablan las cosas de las bicicletas para que la gente pueda recauchar, para que pueda comprarse un neumático, para que... ¿Me entiendes o no? Mira, somos interdictos en regiones y lo único que pedimos es la capacidad de opinar sobre nuestras propias vidas, sobre lo que nos pasa, Guillermo sobre Ramírez, los protocolos que podemos crear. Esto debe Esa cambiar. Es la diferencia. Diputado Ramírez. Yo creo que nos faltan, Julio César, toneladas de descentralización. Hay países donde es necesario, pero Chile más que en cualquier otro, porque por el peso que tiene Santiago en materia de población y por nuestra realidad geográfica tan distinta, lógico, Chile es un país que especialmente Chile requiere descentralización. ¿Y qué significa eso en castellano?
darle poder a las regiones para que tomen sus propias decisiones. Y yo espero que en la nueva Constitución haya una revolución descentralizadora. Ahora, déjame decirte algo, Julio. Diputado, es increíble cómo al final la realidad se impone. Hasta hace algunos meses se le decía al gobierno que esta cuestión de las cuarentenas focalizadas era una locura y resultó ser una buena idea para poder empezar a abrir aquellos lugares que estaban en condiciones. Y hasta hace muy poquito en el Congreso eran más los parlamentarios que no querían que se abriera nada, ni los malls, ni los colegios, ni nada. Y finalmente lo que ha ido ocurriendo es que las cosas se han ido abriendo y hoy día hay cientos de colegios abiertos y las familias quieren que se vayan abriendo. Y nosotros como clase Guillermo, política una cosa, no podemos tratar de ir en contra de la realidad. Una cuarentena de un par de meses en el pic de la pandemia y otra cosa son 6-5 meses de cuarentena sin tomar medidas después de localización. Pues. Si nadie dice que se levante la cuarentena, son medidas de... yo quiero saber cuándo conversó usted con el gobierno, porque como yo siempre estoy leyendo, ayer leí un titular de Briones, del ministro Briones, que decía: Briones por eventual nuevo IFE. Esto es de ayer, diputado, ¿ah? Si volvemos a cuarentena, no dudaremos en reponerlo. Y usted dice que lo van a reponer igual nomás. No, que se va a alargar. Que se va a alargar. Bueno. A la vuelta parece ser Alejandra Sepúlveda, Guillermo Ramírez, Alejandra Sepúlveda tiene algo que contar. Vamos, y Francisco Vidal. Todos tendrán su turno. Vamos a la pausa, Julio. ¿Y yo? También. O no en este momento seguir declarando cuarentenas. Hay un trato distinto para las regiones que para Santiago. Tenemos algunos minutos para cada uno, así que Alejandra Sepúlveda, adelante. Mira, primero tenemos un trato absolutamente distinto en regiones. Y yo quiero plantearle, y Guillermo lo conoce muy bien, nosotros, por ejemplo, hicimos una propuesta como Sexta Región con todas las comunas que estaban en cuarentena, las cámaras de comercio. Y esa propuesta se la hicimos incluso a la Comisión de Hacienda, de una forma de cómo reactivar la economía, pero al mismo tiempo resguardar la salud, ¿no es cierto?, de las personas que habitan en cada una de las comunas. Bueno, esa propuesta que nace de la región, quizás si hubiese nacido de Santiago hubiese sido distinta, la hubiesen escuchado, es una propuesta focalizada, inteligente, planificada, con datos, y ni siquiera hemos tenido la oportunidad de que el ministro de Hacienda la pueda escuchar. La Comisión de Hacienda la escuchó y dijo que era estupenda, pero no tenemos posibilidad en las regiones, Montserrat, de plantear las cosas que nos están pasando y las complicaciones que estamos viviendo. Entonces, quizás a través del programa decirle al ministro de Hacienda que Santiago no es Chile, y que de alguna manera nos permita escuchar lo que está ocurriendo en regiones. El IFE, ojo, Guillermo, el IFE, lo que dijo el ministro de Hacienda, que lo va a aplicar en la segunda ola, en la segunda ola si es que viene. Y yo creo que eso no es lo que corresponde, dado lo dramático de las complicaciones que está viviendo hoy día el país. Pero lo que dice Guillermo es que lo va a aplicar ahora. Lo que le entendía al diputado... Yo puedo aclarar todo. Lo que le entendía al diputado es que lo va a aplicar ahora. Lo que pasa, diputado, es que el titular de la declaración del ministro de Hacienda Briones es al menos discutible, porque él dice: si volvemos a cuarentena no dudaremos en reponerlo. Cuando Puerto Montt en cuarentena, cuando hay muchos lugares, es como un ministro de la región metropolitana, digamos. Mira, llamé a un asesor del Ministerio de Hacienda durante los comerciales. Ya. Le pedí que me aclarara la frase del ministro. Yeah. Y la aclaración es la siguiente: aquellos lugares que sigan con alguna restricción de movilidad, no tiene que ser confinamiento total, tiene que tener restricciones de movilidad, van a seguir con el IFE. Porque en el fondo el IFE se entiende que es un beneficio para las personas que tienen de algún modo que quedarse en la casa. Entonces el IFE va a continuar para aquellos lugares donde hay algún tipo de restricción de movilidad. Ese es el criterio, y el gobierno debiera anunciar en los próximos días cuáles son esos lugares donde se va a seguir recibiendo el IFE. Esa es la interpretación exacta de las palabras del ministro. Y simplemente decirle a Alejandra... Que lo anuncie ahora en el presupuesto, en la discusión del presupuesto, que anuncie eso, y que veamos si se concuerda con las cifras que tenemos en el presupuesto. Lo que pasa, Alejandra, es que el presupuesto que estamos discutiendo es a partir del 1 de enero de 2021 y estamos hablando de bonos que se van a entregar todavía en 2020. Pero estamos en cuarentena y vamos a estar 4 meses o más. Sí, de acuerdo. Sí, hay un fondo de 12.000 millones. Pero lo importante es la Alejandra, tú sabes que hay 12.000 millones de dólares en el presupuesto que es para este tipo de cosas. Y lo último, yo comparto con Alejandra
que el problema es de descentralizaciones graves, pero lo que no comparto es que sea la mirada de un ministro. Acá el problema es estructural. Cambiando a un ministro no va a cambiar el Estado centralizado como lo tenemos, y por eso tenemos que los ministros tienen que ser cuidadosos, diputados. Por eso se lo preguntamos a un exministro como Francisco Vidal. Francisco, también las declaraciones calanóndolas, que cuando hay mucha sensibilidad, la gente se siente fuera, ¿no? La gente de provincia. Dos cosas, Julio César. Primero, pensando en los temas que tú colocaste. El paso en materia de COVID es transferible desde Santiago a la autoridad sanitaria de cada región para que en la región estimen pertinente cuáles son las medidas precautorias, por así decirlo. Primero. Y segundo, yo estoy impresionado escuchando a Guillermo Ramírez. ¿Por qué hay que sacar el 10%, segundo 10%? Por la negligencia del gobierno y del ministro Briones. Cuando el propio ministro Briones te dice que hay 7 millones de chilenos recibiendo el IFE, 3.800.000 hogares. Cuando el propio ministro Briones te dice que el bono de clase media lo retiraron 1.800.000 chilenos. Guillermo, confraternalmente, ¿por qué el gobierno siempre llega tarde, mal y nunca? ¿Por qué? Mira, ojalá que lo que tú digas sea cierto, que el IFE se proyecte, pero vamos con la letra chica. Ahora el IFE solamente para la cuarentena. No, de una vez por todas. En la situación que vivimos, el Estado tiene que seguir ayudando. ¿Cómo no se entiende eso? Se enojó Pancho Vidal. No queríamos hacerlo pasar un mal rato, profesor. Vamos con Iván Moreira. Vamos con el senador Moreira. Habíamos quedado comprometidos. Adelante. Aquí están hablando un candidato presidencial y una candidata a senador o a lo que sea. Ese es el lenguaje de ellos. Usted igual es candidato a senador por su región. Pero no me interrumpan. Pero usted igual es candidato a senador, no la tire chueca. ¿Cómo esta cuestión está para cargar para otra parte? Para la verdad, no para la otra parte. Muy simple. Creo yo, este es mi gobierno. ¿Ha cometido errores? Sí. Pero venir a decir que el gobierno es por negligencia, eso no es cierto. Tampoco tiene la culpa el comité político y los ministros. Es una cuestión de voluntad política del gobierno de cambiar el esquema de trabajo y no cuidar en la forma que está cuidando las arcas fiscales, pareciera, para el próximo gobierno. Mira, el tema del retiro del 10% va a estar superado porque vamos a ponerle los votos en el Senado. Y eso es importante. Y eso va a reactivar momentáneamente al país. Esa es una cosa. Segundo, estas personas que están acá son parte no de una campaña de terror, sino son los que en definitiva van a echar abajo el sistema previsional y le van a expropiar a los chilenos la platita que tiene la previsión. Por eso que yo le digo a la gente, más allá de sus necesidades, retiren la plata, porque después se la van a expropiar ellos. Usted está haciendo la hora que dijo esto. No, pero usted está diciendo una cosa que hay que ser responsable, senador Moreira. Soy responsable. Si usted le está diciendo a la gente que retire la plata, bueno, no se puede porque la ley no lo permite. Yo no te estoy apuntando con el dedo, Monserrat. Lo que estoy diciendo es responsable. ¿Sabe por qué? Porque nosotros presentamos una indicación para el primer 10% de que la plata previsional fuera inembargable y inexpropiable. Y la izquierda, ellos mismos, estas personas que están acá, votaron en contra. Esa es una señal potente de que ellos quieren en el futuro expropiar la plata de todos los chilenos, y eso no se los vamos a permitir. Sí, el 10%, pero no le vamos a permitir que a la gente que le queden ahorros, ellos continúen con este empoderamiento que tiene la izquierda, con un resultado que no es de ellos. Porque se empoderaron con el plebiscito y se sienten dueños de hacer lo que quieran. Poner, sacar ministro. Ese es el estilo de ellos. Entonces no me vengan a quitar solamente al gobierno. Pero no estamos hablando de derecha y izquierda, estamos hablando de la ayuda que no le ha llegado a la gente. ¿Quién es responsable que le llegue la ayuda a la gente? Pero que no se laven las manos a la izquierda. Que no se lave la mano a la izquierda que está representada en este lugar.
es que... el señor es candidato presidencial. Es re fácil proponer y pero decir. igual es candidato a senador en su distrito, pues, Iván. Igual es candidato a senador para ser candidato a senador en su distrito. O quiere anunciar que no. Usted sabe que donde yo voy, perdóneme, donde yo voy, aunque sea con 2 semanas de anticipación, gano. ¿Y sabe por qué? Se puso cachiporra. Increíble. Tenemos que irnos ya. Una línea. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Guillermo. Gracias por la paciencia. Gracias a los 4. Oye, nos despedimos con esta foto, Monse. Mira, esta foto sí que nos llena de orgullo. La concentración de la selección chilena. Ahí le están haciendo un masajito a Pulgar. Ahí, grande Pulgar. Recuperándose del viaje, ya está Pulgar para jugar por nuestro equipo y están en la concentración mientras lo atienden viendo contigo en la mañana. Así que este abrazo apretado para todo el equipo, los dirigentes, la técnica, los médicos. Suerte para mañana, fuerza para mañana. Fuerza para mañana. 13 en punto, despedimos el programa. Muchas gracias por su sintonía, muchas gracias por habernos acompañado una vez más en nuestro programa. Transmite Chilevisión el partido.